Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, primero me presento, soy Nahuel Constantín, soy estudiante de medicina, estoy en la práctica final obligatoria en sexto año, además soy consejero directivo por el MNR y bueno, decidí volver con los videitos, había quedado abandonado el primer video que hice el año pasado. El año pasado había hecho un videito de segmentación hepática y ahora decidí volver. Espero darle una mano y en esta ocasión les vine a traer hueso temporal. Acá les cuento que un día bastante lluvioso, tomando unos mates en el quincho de mi casa, estoy en La Gallareta, así que bueno, decidí hacer huesito temporal. No es un hueso difícil, pero hay que ordenarse bien. Primero, aprender las generalidades, luego hacer un mapita conceptual de sus caras y por último, describir cada una de sus caras. Vamos a intentar hacerla fácil. Bueno, ahí tenemos un dibujito de cráneo nada más. Y bueno, en esta crisis, en esta cuarentena, decidí dejarle esa frasecita. Bueno, arranquemos. Hueso temporal. Bien, para empezar a hablar de hueso temporal, tenemos que definir primero, antes que nada, las generalidades, ¿no? En cuanto a generalidades, tenemos que decir que es un hueso par, o sea que hay dos. Hueso par, uno derecho, otro izquierdo. Nada más. Contiene un órgano. El órgano es el órgano vestíbulo coclear. Bien. Y también tenemos que nombrar que en el feto y en el recién nacido va a presentar tres piezas óseas diferentes. O sea, iba a estar compuesto por tres componentes que luego se van a soldar y van a formar un solo hueso. ¿Estamos? ¿Qué pasa? Hay muchos libros, algunos libros o también algunos videos que desarrollan el hueso temporal en cuanto a estas tres partes óseas. Lo que vamos a hacer acá es describir el hueso temporal, pero en cuanto a la target. Nos vamos a basar en la target. Que lo que hace la target es desarrollar al hueso temporal en cuanto a sus vistas, se podría decir, o a sus caras. Bien. Sigamos. Este hueso temporal podemos compararlo, por ejemplo, con el hueso coxal. ¿Se acuerdan que el hueso coxal estaba constituido por tres porciones? El isquion, el ilion y el pubis. Pero luego en el desarrollo, estos huesos se unen y van a formar uno solo, que va a ser el hueso coxal. Bien, entonces ahí tenemos al hueso temporal. Podemos decir que se encuentra en una zona lateral, en una región media, inferior al hueso parietal, anterior al hueso occipital y posterior a las alas del efenoides, al hueso cigomático, al hueso maxilar y también inferior al hueso frontal que se encuentra acá, ¿no? Entonces esa es la zona. Siempre que describamos los huesos, siempre que describamos cualquier cosa, tenemos que basarnos en los términos de posición, es decir, lateral, medial, superior, inferior, y así nosotros vamos desarrollando los huesos o vamos desarrollando las distintas porciones del cuerpo, hablando con estos términos de posición, y se nos va a hacer mucho más fácil. Ya sabemos la ubicación donde se encuentra, ¿no? Y después empezamos. Superior se encuentra el hueso parietal, posterior el occipital, anterior la sala del efenoides, y así con todos los huesos. Bien, tengamos bien en cuenta eso. Excelente. Como decíamos, este hueso temporal en su desarrollo en el feto va a tener tres piezas óseas. Estas piezas óseas van a ser esta porcioncita que pinté ahí, que va a ser la porción escamosa. Esta porción escamosa va a ser como una lámina que es delgada y que tiene un contorno irregular. Fíjense ahí arriba, con contorno irregular. Y se encuentra en una porción superior, porque está hacia arriba, ¿no? Una porción superior, anterior, porque está hacia adelante de las otras porciones, y lateral. ¿Por qué lateral? Porque se dirige hacia afuera, ¿no? Está alejada de la zona media, como es la definición de lateral. Va a ser la porción del cuerpo que se aleje de la zona media. La segunda porción que vamos a observar va a ser la porción timpánica, que la porción timpánica se encuentra en la región media e inferior del hueso temporal. Es como un túnel, el túnel subfluvial, por ejemplo. Lo sacamos al túnel subfluvial, lo damos vuelta y lo encastramos en la porción inferior del temporal. Y por último vamos a tener la tercera porción, que va a ser la porción petrosa. Ahí la pintamos de celestito. La porción petrosa
¿Dónde se ubica? Ya lo pueden describir ustedes sin tener mucha idea, ¿no? Se encuentra en la porción posterior, inferior, y esta va a ser medial porque va a estar metido hacia adentro y se va a acercar más a la zona media del cuerpo. Esta descripción que nosotros venimos diciendo es en cuanto a las tres piezas óseas del feto. Nosotros lo que vamos a hacer para describirlo como en el Latercet va a ser verlo al hueso temporal en cuanto a sus caras. Así vamos a tener dos caras exocraneales y una cara intracraneal. Me parece copado este programita para ir viendo las caras del hueso temporal. Se los dejo abajo en la descripción por si quieren descargarlo. Bien, hueso temporal. Vamos a dar vuelta el cráneo y acá vamos a tener el hueso temporal. ¿Ven? Para describir hueso temporal, como está en la target, nosotros tenemos que ver o ir identificando las diferentes caras. Vamos a poner con colores. Bien, tenemos dos caras, como decíamos. Una cara exocraneal, o sea, lo que vemos por fuera, y una cara intracraneal. La cara exocraneal va a ser esta, porque la estamos viendo desde afuera, ¿no? Entonces, esta es una cara exocraneal y si lo movemos hacia abajo, esta va a ser la cara exocraneal también, ¿no? Porque la estamos viendo desde afuera. Entonces, esta es una cara exocraneal y esta es otra cara exocraneal. Ahora, cuando hablamos de exocraneal, podemos dividirla en dos. Una cara exocraneal lateral, que va a ser esta, porque la vemos desde afuera, ¿no? Va hacia lateral, y una cara exocraneal inferior, que va a ser esta. ¿Perfecto? Entonces ya estamos medio ordenados. Lo primero que vamos a hacer cuando empecemos a describirlo va a ser describir la cara exocraneal lateral, que va a ser esta. Luego vamos a describir la cara exocraneal inferior, que va a ser esta. Y por último vamos a describir la cara intracraneal, que es meternos adentro del cráneo y describir esta cara, que va a ser la cara intracraneal. ¿Perfecto? Espero me hayan seguido ahora, que esto es fundamental que me entiendan cómo nos vamos a ir ordenando. Entonces, ahora ya sabemos, hueso temporal. Tenemos dos caras, una cara exocraneal que la vemos desde afuera, intracraneal que la vemos de adentro del cráneo. La cara exocraneal la podemos dividir en dos, una cara lateral y una cara inferior, como vimos en el dibujo hoy. La cara lateral va a ser esa imagen que podemos ver ahí y la cara inferior va a ser esa imagen que podemos ver ahí. Y luego nos metemos adentro del cráneo y vemos la cara intracraneal, que va a ser esa. Excelente. Bien, comencemos ahora por la cara lateral. Perfecto, escuchen la música que está sonando, escuchen esa música que está sonando. Con esta música paro un ratito y le quiero mandar un saludo grande a Hernán Navarros, mejor conocido como el Tunas, que me había pedido el año pasado que haga este video. Es más, me pidió que lo ponga al principio y yo con la música electrónica más o menos. Así que con esto ya cumplí. Pongo la musiquita un ratito acá, amigo. Te mando un abrazo grande. Bien, continuemos. Cara lateral. Para hablar de la cara lateral tenemos que decir o tenemos que dividirla en tres porciones. Ahí es el mismo hueso, es el hueso temporal, ¿no? Nada más que acá lo pongo con colores y un poco más didáctico. No cambia nada. Bien, tenemos que dividirla en tres porciones. A, apófisis mastoides, que va a ser la parte gris, acá posterior. B, conducto auditivo externo, que va a ser la parte verde. C, porción escamosa del temporal y apófisis cigomática, que va a ser la parte amarilla. Bien, comencemos por el primero, apófisis mastoides. La apófisis mastoides se encuentra en la región posterior e inferior de la cara lateral, ¿no? Va a ser todo esto. A la apófisis mastoides la podemos dividir en dos porciones, una porción posterior y una porción anterior. En la porción posterior tenemos que decir que hay un foramen muy importante que va a ser el foramen mastoideo. Y en la región anterior vamos a ver una fisura que va a ser la fisura o sutura, mejor dicho, sutura petroescamosa externa. Esta sutura petroescamosa externa se dirige de superior a inferior y de posterior hacia anterior, ¿no? Como se puede ver ahí, que va a separar a la porción escamosa de la porción petrosa.
que la porción petrosa constituye aquí a la apófisis mastoides, que ahí la vamos a pintar de rojito. Pintar de rojito, bien. Esta apófisis mastoides se va a situar detrás del orificio, ¿no? Del orificio auditivo externo o del conducto auditivo externo, y se va a dirigir de superior hacia inferior y de atrás hacia adelante. Además va a descender un poco más que el conducto auditivo externo. Bien, nada más que decir de eso. Y bueno, ahí está la orientación. Excelente, ahí ya terminamos con apófisis mastoides. Ahora segundo lo que vamos a ver va a ser la porción escamosa del temporal y la apófisis cigomática. Bien, esta porción escamosa ocupa la parte anterior, ¿no? Está hacia anterior y superior del hueso temporal, ¿no? Por arriba se puede observar un borde que es redondeado, un borde que es convexo, que se va a relacionar hacia superior con el hueso parietal, o sea que acá va a tener relación con el hueso parietal, y hacia anterior con el ala mayor del efenoides. Si pueden ver una imagen de cráneo entero, van a poder observar lo que yo les estoy diciendo, ¿no? Entonces tenemos borde superior redondeado convexo. Inferior al mismo vamos a tener una depresión, que va a ser una depresión cóncava, que va a representar a la fosa del temporal. En esa fosa temporal es donde se va a insertar el músculo del temporal. Por abajo del mismo va a rodear al conducto auditivo externo. Dice que como que lo está coronando, o sea, es como que le pone una coronita al conducto auditivo externo. ¿Perfecto? O sea, en la región inferior corona al conducto auditivo externo y hacia anterior se va a desprender una proyección ósea que se va a denominar apófisis cigomática. Bien, esa apófisis cigomática junto con la apófisis temporal del hueso cigomático, que va a ser esa, apófisis temporal del hueso cigomático es esa proyeccióncita, van a formar lo que se conoce como arco cigomático. El borde superior de ese arco cigomático se prolonga en dirección posterior, o sea, se va hacia atrás, ¿no? Formando lo que se conoce como la cresta supramastoidea, que es esta proyección, esta crestita que se puede observar ahí, ¿no? Y en la porción anterior de la apófisis cigomática vamos a tener una proyección, una porción redondeada que se va a denominar tubérculo articular, que va a ser esta. Por detrás del tubérculo articular vamos a tener una depresión cóncava que va a ser la fosa mandibular. Para la articulación temporomandibular, esta zonita que es una zona de articulación para la ATM, que se llama la articulación temporomandibular, presenta en su interior una superficie articular para la cabeza de la mandíbula, ¿no? Es una cavidad glenoidea para la cabeza de la mandíbula. ¿Ven ahí? Esa es la inserción que yo les decía. Ahí detrás de este va a estar la fosa mandibular, y ahí se va a articular. Para ir terminando, vamos a observar ahora el conducto auditivo externo, que era lo que nos quedaba, ¿no? Este conducto auditivo externo va a estar constituido por dos porciones. Una región superior, que va a ser esto que estoy marcando acá, que va a estar constituido por la porción inferior de la escama, ¿no? Porción inferior de la escama. Y la porción inferior va a estar constituida por la porción timpánica, que es todo lo verde. Bien, 3/4, este conducto auditivo externo, 3/4 va a estar constituido por la porción timpánica, que va a ser esta. Y 1/4 por la porción escamosa. Bien, ahora quiero hacer una comparación con un túnel. Este túnel, como pueden ver ahí, el piso vamos a hacer que es la porción escamosa, 1/4. Y el techo y las paredes va a estar constituido por la porción timpánica. ¿Ven? Como lo marco ahí. Ahora, a este túnel lo damos vuelta y lo encastramos en la región inferior del hueso temporal. Y ahí tenemos el conducto auditivo externo. ¿Se entendió más o menos la apología? Bueno, para redondear, entonces decimos que el conducto auditivo externo va a estar constituido por
una porción timpánica que va a representar 3/4 y 1/4 va a estar constituido por la porción escamosa. Entre los dos van a formar el conducto auditivo externo, que va a ser un conducto completo que va a estar dirigido hacia anterior y hacia medial, o sea, hacia adentro, en cuyo fondo se va a encontrar un surco que va a ser el surco timpánico. Ahí no lo vamos a ver muy bien, pero bueno, es un surco timpánico donde se va a insertar la membrana timpánica. Como dato, esta pared es bastante frágil y ante un traumatismo puede fracturarse. Bien chicos, espero me hayan seguido y se lo haya hecho un toque más fácil. Después vamos a ir con los siguientes videos que nos queda la cara inferior y la cara intracraneal. Nos vemos.